¿Sabías que la fragancia La Capitale de la marca Sergioff se hizo en honor a Rusia y más específicamente a su capital Moscú? Bueno, si quieres conocer un poquito más de ella, quédate conmigo. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí tenemos a La Capitale de Sergioff. Este es el formato de 15 ml. Este venía con otras dos fragancias en un set de descubrimiento que la marca ofrece. Ese set de descubrimiento yo lo compré hace ya un tiempo, pero a estas alturas puede que ande por ahí por los $200 aproximadamente, las tres fragancias como te digo. Y esta fragancia en particular entiendo que la casa solamente la está ofreciendo en 50 ml y esos 50 ml están en $240 aproximadamente. La página oficial dice que este es un oriental aromático. En otras páginas también se le menciona como ámbar vainilla. Se considera que es una fragancia para hombres y mujeres. Yo ya me apliqué esta fragancia previamente. Es exquisita. Este es como te decía, esto es un oriental aromático. Sus notas de salida hablan de fresa, caramelo, durazno y ládano. Cuero, azafrán, ámbar, jengibre y rosa en el corazón y una base de vainilla bourbon y benjuí. La verdad es que la fragancia es deliciosa para mi gusto. Yo me imagino que justamente estas notas dulces para climas tan fríos como los de Rusia debe andar maravillosamente, debe funcionar muy bien. Esta es una noche calurosa de verano aquí en mi país, pero como ya llevaba varios días usando cosas más ligeras, se me antojó esta noche algo un poquito más intenso y decidí usar esta fragancia porque a pesar de ser una fragancia dulce, que incluso mucha gente la considera un gourmand, delicioso, eh, no es el tipo de fragancia dulce empalagosa. Esto ya sé, no sé realmente si es por la... Me parece a mí que esto por la fresa que trae en la salida, o frutilla como le decimos aquí en Chile, y el cuero, ambos contribuyen porque la fresa no es esa fresa dulce como de tarro, como de conserva, mejor dicho, no, como almibarada, no, no es eso, es una frutilla fresca recién cortada y un cuero que ayudan a que baje este dulzor del caramelo que tiene la fragancia. El durazno también da un toque como de frescura, no se siente muy presente el durazno en todo caso. Yo diría que al menos en mi nariz yo logro percibir más la fresa, el caramelo y un poquito de este cuero que baja, como te digo, un poco el dulzor a la fragancia. Por eso me animé también a usarla esta noche y la verdad es que me ha resultado bastante cómoda. Obviamente que no es el mejor clima para usarla y bueno, ya vamos a ir entrando un poco más en esos detalles, pero la verdad es que a mí esto me huele a una fragancia dulce, muy agradable, em, que no es empalagosa, que de hecho incluso tampoco es una fragancia que esté tipo Beast Mode todo el día y llenando habitaciones, no, no te vas a encontrar con eso aquí. Aquí hay una fragancia bastante más suave, dulce, incluso yo creo que para una cita esto podría funcionar fantásticamente. Respecto de similitudes, la verdad es que yo en mi colección no tengo nada que se le parezca. Podría mencionarte algunas cosas, pero a ver, por ejemplo, si tú conoces Intense Roses Mask de Montal, ahí tienes una fragancia muy dulce, empalagosa. Yo la apodé la mermelada de rosas, a mí me encanta, pero es como si tuviese ese estilo de dulzor,
pero mucho, mucho menos potente. Y como te digo, muy rebajado además por estas otras notas que acompañan aquí a esta fragancia y que la hacen mucho más suave, mucho más elegante y mucho más agradable o tolerable para aquellas personas que no son ni muy de aromas gourmand, ni de dulces y caramelitos, ni de cosas muy empalagosas por sobre todo. O sea, esto no es empalagoso. A mí no me parece empalagoso al menos. Es muy rica, pero efectivamente en esta época yo diría que el aroma se pierde un poquitito. Yo un poco de las cosas que me quejo de la fragancia es que en mi piel dura poco. Para el precio que tiene esta fragancia, en invierno esto dura, si tengo mucha suerte, 4 horas en mi piel. Y yo diría que ahora en esta noche calurosa que estamos acá, no va a llegar a las 3 horas. No le veo mucho rendimiento, pero es una fragancia muy agradable, como te digo, no me parece empalagosa, no es un caramelo que te vaya a dejar agobiado, creo yo. Por supuesto, si tú conoces alguna fragancia que se le parezca, por favor, déjamelo en los comentarios. Gracias. Como te decía respecto del rendimiento, la verdad es que a mí me deja con gusto a poco en invierno y ahora que la estoy probando en pleno verano, con mayor razón. Esto se está yendo muy rápidamente para mi gusto. A mí me gusta sentir las fragancias que estoy usando. La verdad es que en este rato, si no pego mi nariz a mi piel, casi no la percibo muy bien y eso que me la acabo de aplicar. O sea, puede ser el calor, puede ser, pero la verdad es que pagaría por la botella de 50, no. Me encantó conocerla, absolutamente. La encuentro muy, muy rica y la voy a reservar definitivamente para la época de otoño-invierno, porque ahí es donde realmente tiene un mucho mejor rendimiento. Um, es una fragancia, sí, para ser un dulce, me parece que bastante elegante. Es una fragancia que no invade, que no agobia y que puede andar muy bien en distintas actividades. Yo diría que incluso es una fragancia versátil. La veo, como decía antes, creo que puede andar muy bien en una cita porque no espanta a la persona que tienes al lado, todo lo contrario, creo que es muy atractiva. Pero si la quisieras usar en oficina, no va a ser a lo mejor la fragancia más apropiada, pero si te gusta mucho, creo que no va a invadir espacios, así que por ahí podría ser una buena opción si te gusta demasiado. Um, Además, como te decía, me parece que es una fragancia elegante porque no peca de excesos de ningún tipo. Lo único que a mí me deja con gusto a poco, como te digo, tiene que ver con este comportamiento que para su precio a mí me deja muy con gusto a poco. En cuanto al género, a mí me parece que la fragancia es un unisex, pero que anda más cargado hacia el lado femenino que masculino. Creo que un hombre igual la puede disfrutar, pero a mí me parece que lo podría disfrutar más percibiéndola en la piel de su chica o de su pareja. Eh, Me parece que en ese sentido anda mucho mejor y como te digo, yo la siento un poquito más cargada hacia lo femenino, pero ya sabemos que cada uno usa lo que le gusta. ¿Y a quién le va a quedar mejor? La verdad es que no puedo dejar de pensar en que esto sería perfecto para una cita. Una primera cita, sí, lo veo perfecto en ese sentido. Me parece un perfume encantador. Porque como te digo, es dulce, pero no es agobiante. Entonces,
Es muy para disfrutar en pareja. Lo veo súper bien en ese sentido. O en cualquier otra actividad, como te decía, creo que puede ser muy versátil si te gusta el aroma y te sientes cómoda con él, cómoda o cómodo con él. Yo creo que anda muy bien para cualquier tipo de actividad social. Yo diría que donde menos la usaría es en la oficina. Para la oficina hay otras cosas que son más apropiadas, creo yo. Este yo lo veo más de actividades sociales o actividades en pareja. Y como siempre te agradezco muchísimo si lograste llegar hasta este punto del video y nos vemos en la próxima. Bye.